En primer lugar, entonces, escucharemos a Martín Vegas con la presentación del libro. Martín, además de ser actual miembro del Consejo Directivo de Foro Educativo, es abogado y magíster en enseñanza y aprendizajes abiertos y a distancia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Tiene especialización en gestión y políticas educativas en la Oficina Regional de Educación de la UNESCO. Actualmente se desempeña como director del Instituto de Investigación y Políticas Educativas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ha sido secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Educación, y coordinó el proceso de formulación y concertación del Proyecto Educativo Nacional al 2021. Ha sido asesor de la Comisión de Educación del Congreso de la República durante la promulgación de la Ley General de Educación y director ejecutivo de Foro Educativo. Escucharemos entonces, en primer lugar, la presentación a cargo de Martín. Muy buenas noches. 13 exministros y viceministros de Educación, uno de ellos aún en ejercicio, testimonian con su experiencia como máximas autoridades nacionales en un periodo de casi 5 décadas, desde fines de los 60 hasta el 2011, hasta este año. Ejercieron en contextos que han cambiado sustantivamente, con opciones políticas e ideológicas diversas y en muchos casos contrapuestas. Pero a todos ellos los une su pertenencia a Foro Educativo, asociación surgida con la intención explícita de promover la participación de la sociedad educativa en las políticas educativas nacionales, es decir, de aportar desde esa vía a la gobernabilidad de la educación peruana. Les quería leer lo que es la misión de Foro Educativo tal como nosotros la hemos redactado, ¿no? Y que dice así: Foro Educativo es una asociación sin fines de lucro, plural y autónoma, comprometida con la transformación y el desarrollo de la educación peruana en la perspectiva del desarrollo humano sostenible y de una cultura democrática. Su propósito central es hacer de la educación un tema prioritario en la agenda nacional, participando, promoviendo el debate público, generando y articulando propuestas y acuerdos, impulsando el empoderamiento de la sociedad civil para influir en la formulación, implementación y vigilancia de las políticas educativas y para promover su eficacia en el ámbito de los derechos, la equidad y calidad de la educación peruana. La necesidad de un papel activo de la sociedad civil, una valoración de la pluralidad profesional, ideológica, cultural, como fermento de esa participación, una concepción de la sociedad centrada en el desarrollo humano sostenible y la democracia, una adhesión a los valores que subyacen a la búsqueda de los derechos, la equidad y la calidad, son elementos que están en el sustrato de la manera de entender el buen gobierno en la educación en Foro Educativo. Y también se expresan en nuestra misión elementos que pueden considerarse constitutivos de un escenario de buen gobierno en la educación: el debate público, la formulación participativa de propuestas, la generación de acuerdos, el empoderamiento ciudadano. No obstante ser una institución ubicada en el campo de la sociedad civil, en Foro Educativa nunca nos habíamos dado la oportunidad de recoger la experiencia de quienes lideran la educación peruana. ¿Cómo entienden ellos, que provienen de una asociación como esta, con estos valores, el buen gobierno de la educación? ¿Qué se propusieron lograr y qué obstáculos tuvieron que enfrentar para alcanzarlo? ¿Qué lugar le dieron a la sociedad civil? ¿Y qué tendencias ven hacia adelante, especialmente en el escenario de la descentralización? Esas fueron las preguntas que motivaron esta publicación y respuestas a ellas por altas autoridades que desde opciones plurales, pero adscribiendo valores y un modo de entender la gobernabilidad tal como se expresa en la misión de Foro Educativo, otorga el cariz particular a esta publicación. Tuvimos la tentación de utilizar las entrevistas a cada autoridad como base para una sistematización sobre buen gobierno, categorizando las respuestas en función de un determinado marco de referencia, comparándolas, extrayendo lecciones generales. Sin embargo, nuestra opción ha sido otra, ha sido la de dar valor
a cada una de las entrevistas y dejar que ellas hablen por sí solas al lector. Ello permite tener una apreciación polifacética de la gobernabilidad en educación, como hemos visto ya en este video, y de la cual cada lector podrá extraer sus propias conclusiones. Nuestra contribución a esa lectura ha consistido más bien en organizar las entrevistas en 4 momentos históricos, con resúmenes del contexto político y social, avalados por fotografías, primeras planas de los diarios y revistas de cada época. Esa contextualización no pretende ser exhaustiva, pero sí orientar a los lectores que deseen investigar y profundizar todas las aristas de los últimos 50 años. En esta introducción y presentación quisiera solamente enunciar algunos temas recurrentes, no lo que ha opinado cada cual, pero sí aquellos que han priorizado en sus experiencias y en sus reflexiones. Un primer aspecto y una primera pregunta que recorre a estos ministros, exministros y exviceministros es ¿cuán gobernable es la educación? ¿No? Esa es la primera inquietud. Y para responderla, porque verán algunos incluso, bueno, lo que yo decido, lo que yo quiero hacer, lo que queremos impulsar en la educación, es realmente algo que puede plasmarse en la realidad. Y para ello analizan 3 aspectos. ¿Cuál es y cómo incrementar el posicionamiento de la educación en las prioridades de un gobierno versus otras prioridades que existen en el Estado? Un segundo aspecto es cuál es el peso propio del Ministerio de Educación respecto a otros ministerios. Y uno tercero es cómo se interrelaciona la gobernabilidad en términos generales y la gobernabilidad de la educación. Y cuánta autonomía puede tener la educación en contextos autoritarios en algunos casos o de fragilidad política en otros, que son parte de la historia de nuestro país en estos casi 50 años. Y en las respuestas a esta pregunta de cuán gobernable es la educación, los entrevistados analizan, por ejemplo, la relación del ministro con el presidente de la República, con el Congreso, con el Ministerio de Economías y Finanzas, identificados ellos como los 3 actores claves para medir el peso del sector educación en las decisiones de gobierno. Se plantean también varias maneras de entender el rol del Ministerio de Educación y su rectoría. ¿Qué significa ejercer autoridad y rectoría? ¿No? Se preguntan en cómo construir una cadena de comunicación y toma de decisiones desde el Ministerio a la institución educativa y desde la institución hasta el Ministerio de Educación, y su vinculación en ese sentido con el proceso de descentralización. Se analiza también el papel de otra instancia de Estado, como es el Consejo Nacional de Educación, que también tiene una responsabilidad en las políticas de Estado. El peso propio del Ministerio de Educación también está definido por la participación de la sociedad civil, como algunos le llaman, u otros como la participación de la comunidad. Y aquí los entrevistados dan mayor relevancia al papel del magisterio. Se revisa en forma crítica el lugar que le otorgaron a la sociedad civil, si lograron plantear estrategias de participación o más bien de contacto directo con la población o de alianza o de concertación. Se analiza la efectividad del consenso y de los acuerdos, si estos deben o no ser recíprocos, si hay mecanismos para implementarlos. El peso del Ministerio de Educación también está marcado por las disposiciones del marco legal, ¿no? Las posibilidades y restricciones que ofrece la normatividad en educación. Muchos mencionan que se sienten atados por la normatividad, ¿no? La preponderancia que le otorgaron a su cumplimiento, o más bien afianzar la legitimidad de sus gestiones. El margen de discrecionalidad que se requiere para un buen gobierno son aspectos que cada uno de ellos analiza desde su punto de vista. Una segunda gran interrogante que se hacen los entrevistados y a la que dedica mayor amplitud busca entender qué hace que un gobierno sea un buen gobierno, para lo cual también vinculan con los aspectos que he mencionado anteriormente, pero donde se resalta además como un primer aspecto a trabajar el de la relación entre la política de Estado y la política de gobierno. Cómo se articula una visión y política de Estado en la educación, que es ahora el proyecto educativo nacional, con las políticas propias y que legítimamente cada gobierno debe impulsar, ¿no? ¿Qué tipo de resultados se plantean para la educación? ¿Qué lugar debe ocupar
la necesidad de legitimación política del gobierno y cómo compatibilizarla con cambios que en educación a veces no son necesariamente populares. Cómo manejar la combinación entre continuidad y cambio, ¿no? Son parte de las tensiones, de los dilemas que han vivido nuestros gobernantes en educación y que expresan en esta publicación cómo ayudan o no a un buen gobierno. Un segundo campo para el buen gobierno es el de la propia gestión, el de la gestión pública, y en qué medida ésta contribuye a la gobernabilidad. Los entrevistados destacan aspectos como el tipo de uso que se le da a la planificación y a la prospectiva, la capacidad para administrar carencias, la combinación entre lo viable y la ambición del cambio, el cómo aprovechar el talento nacional, cómo promover o no la innovación y las buenas prácticas, qué significa rendición de cuentas, cómo se maneja la organización institucional, la tensión entre lo pedagógico y lo administrativo, las respuestas frente a la extendida corrupción en el sector en educación. Se mencionan también los estilos de gobierno, ¿no? ¿Cuándo contribuye al buen gobierno el diálogo y cuándo contribuye la presión? ¿Cuándo la mística? ¿Cuándo los controles? ¿Cuándo es la importancia de la confianza y la predictibilidad? ¿Y cómo se logra imprimir estas en la actuación del Ministerio de Educación? Si debemos usar una racionalidad que proviene más bien de la gestión empresarial o es que la política pública tiene su propia racionalidad, ¿no? Y ahí cómo lograr articular una gestión más técnica con las decisiones políticas que los ministros y viceministros tienen que tomar. Finalmente, la revisión de estos 50 años nos permite también recordar el péndulo entre democracia y autoritarismo que ha caracterizado nuestra historia republicana. En estos casi 50 años, el periodo más largo de regímenes democráticos se inició en julio de 1980 y duró hasta abril de 1992, 12 años, ¿no? Todavía no hemos llegado ahora a esos 12 años. La actuación de la ciudadanía en instituciones como foro educativo será clave para evitar que el péndulo voltee nuevamente hacia el autoritarismo. En ese sentido, que esta publicación también nos plantea una reflexión, un reto y un interrogante sobre el momento actual que estamos viviendo en la educación, ¿no? Vivimos en una situación hoy de polarización extrema en el país, vivimos una situación donde, ya en mi opinión personal, y no quiero involucrar a todo foro educativo, hay un riesgo de retorno a una forma de hacer política en donde la política de Estado, la concertación, ocupen un lugar secundario. Y a la vez están emergiendo otros elementos importantes. Uno primero es el de la descentralización, porque hoy en día de alguna manera hay un poder que corresponde al gobierno nacional, pero también tenemos poderes de tipo regional en la educación muy importantes, ¿no? Entonces, este nuevo escenario donde la construcción de las políticas ya no puede hacerse unívocamente, sino en esta articulación nacional, regional y eventualmente local, nos marca un derrotero que tendremos que analizar en el escenario hacia adelante. En ese sentido, hay, por ejemplo, construido una agenda de políticas desde los gobiernos regionales para estos próximos 5 años, ¿no? Y que de alguna manera está esperando la llegada del nuevo gobernante nacional para ver cómo se encuentran con una política nacional. Tenemos ahí un aspecto importante que tomar en cuenta. Hace 2 semanas, IPAE, ¿no?, al presentar su conferencia anual de empresarios sobre educación, planteó la necesidad nuevamente de un acuerdo nacional en educación, pero más orientado a acuerdos tal vez más prácticos o sobre el cómo hacer y no sobre las grandes intenciones. Y escuchando eso de voces desde las regiones, voces desde los empresarios, me decía, y en este periodo, ¿dónde estamos los educadores, ¿no? Creo que desde Foro Educativo mismo, pero en general desde la ciudadanía más educadora, estamos con una voz con poco propuesta para estos temas. Y al tener esta presentación del libro, hacerla en alianza con el Acuerdo Nacional, ¿no?, que probablemente sea nuevamente un escenario fundamental en la vida política del país, creo que nos deja a todos esta pregunta de la necesidad
nuevamente tal vez de algún tipo de acuerdo, de pacto. Necesitamos reinventar algún esquema de gobernabilidad que nos permita avanzar en los próximos 5 años de una manera que recoja los valores que para nosotros están en la misión de Foro Educativo y que para todos están en la propuesta del Proyecto Educativo Nacional. Entonces quisiera terminar con ese desafío, ¿no? Creo que tenemos hoy ese reto de avanzar en un nuevo entramado que permita que los cambios que requiere la educación peruana se vayan realizando también en los próximos 5 años. Muchas gracias.